Mire, el enemigo es experto en generar en nosotros suficientes distracciones como para que no escuchemos su palabra. Y utiliza muchos recursos. Utiliza la conversación, utiliza el teléfono, el sueño también lo utiliza, niños utilizan, sonidos y cualquier pensamiento que nos lleve a mariposear, porque él sabe que lo que vamos a hablar nos va a dar vida. Y entonces él quiere que muramos. Y nosotros tenemos un archienemigo. Él quiere que nosotros muramos. Y por eso hoy yo le pido que usted dé batalla. Si usted me regala a mí unos minutos de atención, podemos crecer juntos. ¿Qué opina? ¿Sí? Entonces, guarde el celular, deje lo que está haciendo, intente concentrarse, sepa que el enemigo quiere que usted lo escuche y dé batalla. La mente debe estar predispuesta a escuchar lo que Dios hoy nos quiere enseñar. La higuera que no dio fruto. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas capítulo 13 y leeremos del versículo 1 hasta el versículo 5. ¿Alguien pudiera ayudarme del 1 al 5? Lucas 13 del 1 al 5 con voz fuerte y vamos a poner los antecedentes del tema de esta mañana. El preámbulo. ¿De acuerdo? La higuera que no dio fruto. ¿Alguien está listo? Gracias. La palabra del Señor dice en San Lucas 13:6, entonces le contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en una viña y se fue a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo al viñador, hace 3 años que vengo a buscar fruto. Dame un minuto. Por favor, ayúdame del 1 al 5. Pero vamos a ir allá. Solo que vamos a empezar 13 del 1 al 5. Gracias. Ajá. La palabra del Señor dice, en ese mismo tiempo algunos le preguntaron de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. Y Jesús le dijo, ¿piensan que esos galileos, porque padecieron tal cosa, eran más pecadores que todos los galileos? Les digo que no. Antes ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Porque aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que todos los hombres de Jerusalén? Les dijo que no. Antes si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Muchas gracias. Tenemos un preámbulo. No logro que funcione. Ya lo hice. ¿Puedes pasarle? Sí, es que no estoy teniendo suerte. Los israelitas del pueblo judío se creían los favoritos del cielo. Consideraban que eran un pueblo bendecido y que ninguna cosa mala podía pasarle a menos que estuviese en pecado. Y había un preámbulo del que están hablando ellos que había pasado, que por ejemplo era el tumulto en Jerusalén. Resulta que Pilato cometió un error y Pilato, como había un tumulto, tomó una medida un poco drástica y entró al templo. Y habían unos peregrinos galileos ofreciendo culto y los mataron frente al altar, los degollaron. Por eso dice que se mezcló la sangre de ellos con lo de los sacrificios, los mataron. Pero los judíos decían, estos galileos deben haber estado en pecado. Y les pasó eso bien hechito, muy bien hecho, lo tenían merecido por ser pecadores. A nosotros no nos puede pasar. Por eso es que Jesús dice en 2 ocasiones, creen que ellos eran más pecadores que los otros galileos, y termina el 5 diciendo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Había otro evento, había caído una torre. Yo estaba investigando sobre esto de la torre porque la Biblia no habla mucho de eso, pero habían estado construyendo la torre de Siloé y la torre se les vino encima y murieron 18 personas y fue un escenario terrible, pero la gente dijo, se murieron los pecadores. Estaban en pecado, por eso se murieron. Y entonces a nosotros, el pueblo escogido de Dios, judíos amados del Señor, porque el pueblo escogido venía desde los años y los años atrás, y ellos sabían que habían recibido una bendición especial. Se sabían el pueblo elegido, pero había un error. Se sabían el pueblo elegido, pero no se comportaban como tal. ¿Estamos de acuerdo? Lea esto conmigo, por favor. Dice, entonces Jesús les dijo, todos pereceréis. Oh, si también tú conocieseis, a lo menos en este tu día, lo que te toca a tu paz, mas ahora esté cubierto de tus ojos, porque vendrá el día sobre ti, que tus enemigos te cercarán
te pondrán cerco, y de todas partes te pondrán en estrecho, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuando no conociste el tiempo de tu visitación. Está registrado en Lucas 19. ¿A qué evento hace referencia? ¿A cuál? A la destrucción de Jerusalén. Resulta que el pueblo judío no asumía la posibilidad de que Jerusalén pudiera ser destruida, aunque los profetas venían hablando de esto desde hace mucho tiempo. Creían que era imposible que sean tocados ellos, el gran templo de Dios, las cúpulas de oro, los grandes edificios, los hermosos utensilios, el culto de adoración, los grandes sacrificios. Eso era imposible, era inconcebible para ellos, pero estaban tremendamente equivocados. Jesús estaba con ellos, y cuando Elena de White escribe sobre este evento, hay 2 capítulos que yo les invito a leer y a profundizar. Uno de ellos está en Palabras de Vida del Gran Maestro, capítulo 17, léanlo. Y el otro es el primer capítulo del Conflicto de los Siglos, porque usted va a encontrar verdades extraordinarias que no son de poco valor para nosotros, de muchísimo valor, de impactante valor para el tiempo que estamos viviendo. Resulta que el pueblo de Israel, el pueblo judío, pensaba que nada les podía tocar, pero Jesús les estaba hablando cuando les dice, todos van a perecer. Él estaba hablando de este tiempo que iba a cumplirse con la caída de la ciudad de Jerusalén. Jesús les habló y les exhortó. Elena de White hace esta reflexión. Mandó a predicarles profetas y los mataron. Mandó a hablarles a través de muchas fuentes, los amó con amor eterno, los cuidó, los guió, pero toda la voz que se levantaba para vida, ellos mataban, y su corazón se iba endureciendo poco a poco en contra de la voz del Señor. Inclusive después de que Jesús murió, recibieron 40 años más de gracia. ¿Sabe para qué era esa gracia? Esa gracia era para los hijos de los que habían matado a Jesús. Si por si acaso, tal vez, prejuiciados por sus padres, no escucharon la verdad de Jesús, se les dio 40 años más para escuchar a través de los apóstoles la verdad del cristianismo, pero también la rechazaron. Y llegó la destrucción de Jerusalén de una manera aterradora. ¿Han escuchado esa historia? Fue sitiada la ciudad de Jerusalén, niños, por un gran general que se llamaba Cesio Galo. Y la tuvo sitiada mucho tiempo. Y cuando la gente tenía hambre, salían a buscar comida. ¿Y saben lo que les hacían? Porque no había comida. Pero buscaban las espigas o las ramitas o los frutos que quedaban a las afueras de Jerusalén. Los atrapaban, los mataban y los colgaban en estacas, para que sean testimonio que quería salir. Pero por la razón que nadie entiende bien, Cesio Galo, con su ejército de 20,000 personas, se alejaron. Y el pueblo judío, los soldados judíos fueron detrás de ellos. Y ahí fue cuando el pueblo cristiano huyó. ¿Recuerdan cuando Jesús les había dicho que huyan de Jerusalén? Ese es el momento donde ellos huyen. Fue tan grande la victoria del ejército judío que mataron a muchísimos hombres, casi no pudo sobrevivir ninguno. Y volvieron con un tremendo botín y con gran algarabía y con gran victoria, y se encerraron en Jerusalén. Y era tiempo de Pascua, es decir que de pueblos aledaños vinieron muchos judíos más y se entraron todos a adorar en Jerusalén. Estando así, vino Tito y encerró la ciudad y no salió nunca más nadie de ahí. Lo que había sido profetizado se cumplió al pie de la palabra, al pie de la letra. Los padres se comieron a sus hijos. Los historiadores dicen que en la oscuridad las madres cocinaban a sus hijos recién nacidos y los comían. Dice que los niños arranchaban la comida de los ancianos. Dice que se comían la suela de los zapatos y el cuero de los cinturones, porque no había nada para comer. Y estando encerrados, empezaron a refugiarse dentro del templo. ¿Por qué? ¿Qué pensaban ellos? Ahí no nos van a destruir. El Señor no lo va a permitir. Pero la profecía había dicho: no quedará piedra sobre piedra.
Entonces dice que Tito miró la ciudad desde el Monte de los Olivos, la observó hermosa, brillante, con sus cúpulas. Imagínense que ella no dejó nada. Vean el capítulo 1 de Conflicto de los Siglos. Dice que habían cosas aterradoras, que en la noche se encendían unas luces especiales sobre el templo y la cúpula que nadie sabía de dónde venía. Dice que en la puesta del sol, en el reflejo del sol, se veían carros de caballo y guerreros en las nubes. Había un hombre que durante 7 años pregonó la caída y la destrucción de Jerusalén y les dijo: salgan de aquí, vamos a morir, y nadie lo escuchó, lo mataron. Dice que dentro de la iglesia, del templo, los sacerdotes se aterraban porque habían voces de agonía que anunciaban la muerte. Pero cuando Tito vio, él dio una orden: señores, cuando ataquen Jerusalén, no toquen el templo, porque había mucho oro, tesoro. Él quería conservar el edificio, era majestuoso. Pero una noche, los soldados judíos tontamente atacaron al ejército romano en las afueras del templo, y ellos, enardecidos, porque Elena de Juan dice que los diablos, demonios perversos se empoderaron del corazón de la gente y la maldad reinaba y no había contención, porque fueron dejados abandonados a sus pasiones. Y entonces, enardecidos, lanzaron fuego dentro del templo y todo terminó. Nadie escuchó al rey, al capitán, y la sangre corría por el templo y bajaba como agua por las gradas del templo, porque no quedó uno con vida. Y pusieron su bandera. Habían ganado, los destruyeron. No pudieron sobrevivir. Y cuando Jesús entró a Jerusalén, él lloró por eso. Por eso es que Jesús, cuando entra, le ponen palmas y vestidos, él llora. Él llora por Jerusalén y le dice: cuántas veces te mandé profetas y los mataste, y cuántas veces te quise juntar como la gallina a los pollitos y no escuchaste. Pero Jesús no solo lloró por eso. Hay 2 cosas más que movieron el alma de Jesús. ¿Quieres saber cuáles son? ¿Está conmigo? Sí. Los celulares no están. Segunda cosa, él miró la gente sufriendo a causa de la dureza del corazón de los fariseos, del judío, porque habían llenado de creencias y prácticas malas a la gente y le habían mostrado un Dios diferente al real. Habían trastornado el carácter de Dios para la gente, lo habían herido. Y la gente no creía en el Dios verdadero o en el Dios tal como Él era. Estaban confundidos, equivocados, estaban perdiéndose, estaban desfalleciendo en sus corazones a causa de toda esta pulcritud aparente que ellos mostraban, pero que por dentro eran sepulcros blanqueados. Y Jesús lloró por ese pueblo que se perdía, pueblo que había visto llegar al mismo Mesías, porque como no pudo con los profetas del Señor conquistar el corazón de ellos, envió a su propio hijo, y tampoco pudo conquistar su corazón. También lo destruyeron, lo mataron. Y Jesús lloró por otra cosa más. Les voy a leer, porque ese no les puse porque hay mucho texto para leer hoy. No sé qué la verdad. Ay. Ya, rompo las reglas 2 segundos. Dice: dirigiendo Jesús sus miradas hasta la última generación, o sea, nosotros, vio al mundo envuelto en un engaño semejante al que causó la destrucción de Jerusalén. El gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. El gran pecado del mundo cristiano, atentos nosotros, enos aquí, iba a consistir en que rechazarían la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Los preceptos del Señor iban a ser menospreciados y anulados. ¿Reconoce este comportamiento en nuestra sociedad? Ya no hay ley, no hay verdad, todo es relativo. Podemos hacer lo que queramos, pensar lo que queramos, tener el género que elijamos, tener el comportamiento sexual que nos parezca, tener la moralidad que consideremos que sea la correcta, andar de aquí para allá como elijamos nosotros. No hay ley, no hay respeto. Millones de almas sujetas al pecado, esclavas de Satanás, condenadas a sufrir la segunda muerte, se negarían a escuchar la palabra de la verdad de la visitación.
Y eso le hizo llorar a Jesús. La destrucción de Jerusalén, la tergiversación de su carácter en ese pueblo que sufría y nosotros. Por eso lloró. Vamos a identificar entonces ahora el texto de Lucas y lo vamos a comparar con estos. Ahora sí leemos por favor Lucas 13, a continuación del 6 al 9. ¿Qué dice? ¿Quién me ayuda? La palabra de Dios dice, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera, y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo pague alrededor de ella y la abone. Y si viene un fruto, bien, y si no, la cortarás después. Muchas gracias, muy gentil. Identificamos los personajes. Nos vamos a Isaías 5:7. ¿A quién estaba representando la higuera? ¿Quién me ayuda a encontrar Isaías 5:7 rápidamente? Y otra persona que busca 61:3. ¿Quién dice? Gracias, Bebecita. ¿Quién era la higuera? La casa de Israel, y ellos lo sabían. David también lo dice en Salmos 2, número 80. También dice que la viña o la higuera era el pueblo de Israel. ¿Cuál era el sueño de Dios para esa viña, para esa higuera? Isaías 61:3. ¿Quién me ayuda? Gracias. A ordenar que al no se le dé gloria en lugar de santo, óleo de gozo en lugar de luto, mango de alegría en lugar de angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria. Gracias. ¿Cómo serían llamados árboles de justicia, plantío de Jehová? Jeremías dice que serían llamados árboles plantados junto a las aguas que darían mucho fruto. Salmos capítulo 1 también dice que serían como árboles plantados, porque los árboles que están junto a las aguas siempre están dando fruto, no mueren, no se secan. Eso debían ser. Y si usted se toma el trabajo de leer Isaías 5 del 1 al 4, usted va a encontrar la protesta de Dios, porque ya está establecido que la higuera era el pueblo de Dios. Y ahora Dios protesta. ¿Quién quiere leer este dolor de Dios, esta protesta? Isaías 5 del 1 al 4. ¿Están conmigo? Gracias, Pablito. La palabra de Dios dice así: cantaré en nombre de mi amigo querido, una canción dedicada a su vida. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera grande. La cavó, la limpió de piedras, la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lugar. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Y ahora, hombres de Judá, habitantes de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo, que más se podría hacer con mi vida que yo no lo haya hecho. Yo esperaba que diera buenas uvas, porque no dio uvas agrias. ¿Por qué dio uvas agrias? Gracias. Se da cuenta que el Señor labra, prepara, le pone buena cepa, le cuida. Y Jesús y Dios pregunta, ¿qué más haré yo por mí? Viña, ¿qué me falta hacer? Ya di todo. Y manda a su hijo. Dice, está bien, no me escuchan, no me entienden, no quieren. Voy a mandar, voy en persona. Pero salgo a mi higuera y la hago dar fruto. Porque ese es el amor inconmensurable del Señor. ¿Quién lee conmigo este texto? ¿Alguien lo puede leer en voz alta? Les prometo que es el único largo, pero es que no lo podía cortar porque era demasiado importante. ¿Alguien lo puede leer? ¿No? La palabra del Señor dice: el Hijo de Dios fue enviado para exhortar a la ciudad rebelde. Era Cristo quien había sacado a Israel como una vid de Egipto. Salmos 88, con su propio brazo había arrojado a los gentiles de delante de ella. Le había plantado.
En un repuesto lugar fértil le había cercado cuidadosamente y había enviado a sus siervos para que la cultivasen. ¿Qué más se había de hacer a mi niña? Exclamó. Que yo no haya hecho en ella. A pesar de estos cuidados, y por más que había esperado que llevase uvas valiosas, les había dado silvestres. Dice Isaías 51:4, el Señor compasivo, movido por su anhelo de obtener fruto, vino en persona a su viña para librarla, si fuera posible, de la destrucción. La labró con esmero, la podó y la cuidó. Fue incansable en sus esfuerzos para salvar aquella viña que él mismo había plantado. Gracias. Dice, la labró con esmero, la podó y la cuidó. El compasivo Dios vino en persona a cuidar a su viña. Como su carácter se había tergiversado, vino a mostrar quién era el Padre. Y por eso les dijo: el que me ve a mí, ve al Padre. A donde iba sanaba enfermedades mentales, físicas. San Juan dice en el último capítulo, último versículo, que si se pudieran escribir los milagros de Jesús, no alcanzaría el papel ni la tinta para escribir todo lo que hizo. Juan también dice que en las aldeas donde Jesús iba no había un enfermo, nadie que padeciese enfermedad o tristeza, porque Jesús sanaba y libraba. Él vino a cuidar de su viña, pero no lo recibieron. Israel era un estorbo para la tierra, son palabras textuales. Esto era el pueblo de Israel, esto eran los judíos. Lea esas palabras duras. Era un estorbo para la tierra. Su misma existencia era una maldición. ¿Le parece? ¿No le parece duro? ¿Y si se refiriese a nosotros? ¿Y si estuviera hablando de nosotros? Porque lo está. Aunque nos duela, lo está. Porque muchas veces somos un estorbo para otros. Porque muchas veces nuestras ramas crecen altas, pero secas. Estorban la vista de los otros, se vuelven un tropiezo para los demás y no dan vida. Dice que era una maldición que ocupaba en la viña del lugar que podía haberse servido para un árbol fructífero. Es posible que haya un árbol pequeño que quiere aparecer, pero no puede, porque la tierra está enferma. Y eso era el pueblo judío. Por eso Jesús está tan triste, y por eso llora, y por eso está tan molesto, porque Jesús no estaba feliz. Mire lo que dice. Los israelitas habían representado mal a Dios entre las naciones. No eran meramente inútiles. No solo eran inútiles, quiere decir. O sea, sí eran inútiles, pero no solo eran inútiles, sino que también eran un obstáculo decidido. En gran medida su religión descarriaba a la gente y obraba la ruina en vez de la salvación. Siento que son palabras duras. Así se expresa el Señor, así habla Elena de Juan cuando habla de la higuera que no dio fruto, de la que en vez de dar uvas dio uvas silvestres. Era un estorbo, había trastornado el pensamiento de la gente, habían confundido, habían metido tantas normas y leyes y reglas y cosas que solo serían el obstáculo para el desarrollo de la fe sincera, genuina. Y Jesús decía: yo solamente quiero tu adoración, no me des sacrificios, solamente hazme justicia, obra con misericordia, sé humilde delante de mí. Eso les había dicho. Pero entonces el Padre dice: no, vamos a raerla de la tierra. Le he dado 3 años y no da fruto, vamos a raerla de la tierra. ¿A qué 3 años se refiere? Al ministerio de Jesús, que estuvo en persona entre ellos. Por eso es que él le contesta: no, por favor, dame un año más. Jesús mismo le pide: dame un año más, a ver si yo la puedo, porque está en Lucas 13, ahí está en el versículo 8, a ver si la puedo, a ver si le lavo otro poquito, a ver si le pongo más agüita, a ver si remuevo su tierra, no la destruyas, dame un año más. Pero mire lo que dice el versículo, en Lucas capítulo 13, si usted lee con atención, dice en el versículo 9: y si diere fruto, bien, y si no, corta. Porque sabe que, mi querido hermano, la misericordia de Dios sí tiene fin. Nosotros
siempre hablamos de la misericordia de Dios como eterna, porque su carácter es eterno. Y la misericordia es una característica del carácter de Dios, pero Él sí se va a detener. Sí va a llegar un momento que diga fue suficiente. Por eso el pueblo judío llegó a su tope. Y nosotros también podemos llegar a nuestro tope. Y puede ser que Dios hoy nos está hablando a nosotros porque nos ve como higuera sin fruto. Porque nos falta la gracia del carácter de Dios y nos falta establecer un vínculo con Él que dé un verdadero fruto. Porque nos falta ver las cosas a través de los ojos de Dios y nos falta despertar. Y estamos demasiado cómodos como pueblo consagrado de Dios. Y estamos sin dar fruto. Y el Señor tal vez hoy nos está diciendo, te doy un año más. Y yo no sé cuándo termine mi año más. Tampoco sé cuándo termine el tuyo. Porque independientemente de que Cristo venga y el tiempo termine, podemos morir. Ya habrá terminado. No sé cuándo se acabe nuestro tiempo a más. Pero el Señor viene a exhortarte a ti, me está exhortando a mí. A ver si despertamos del letargo y empezamos a escuchar. Y no somos como aquellos que teniéndole presente. Porque cuando vinieron los profetas los mataron, ya está bien, mataron a los profetas, por ahí se confundieron. Pero vino en persona. Y también lo mataron. Y aquí está Jesús. No le matas. Le voy a dar más cuidado. Voy a mejorar sus condiciones, le voy a dar mejor ambiente. Le voy a dar mayor protección, le voy a dar más amor. Tal vez no fue suficiente. Le voy a tener más y le voy a rodear de mayores bendiciones. A ver si despierta y me da fruto. ¿Se da cuenta de la ternura de Él? Porque no somos casos perdidos para Dios. Aun si nosotros hoy, tú o yo, estamos en una condición deplorable espiritual, no hemos sido llamados casos perdidos para el Señor. Él está mirándonos con misericordia y Él está pidiendo un año más y Él está dispuesto a darnos mayor protección, mayor cuidado, mayores tierras, mayor apoyo, con el único objetivo de que estemos dispuestos a recibirle, a abrazarle. Pero el desenlace depende de quién, de nosotros. Por eso dice, si da fruto que dé, si no que muere. Porque Él ha hecho todo por nosotros, solo que no nos va a obligar, porque en el amor de Dios, el concepto de amor de Dios implica libertad. Por eso depende de nosotros. ¿Comprende? Porque no nos va a obligar. El momento en que nos obligaría, ya no seríamos hijos, seríamos robots. Mira estas preguntas. Están registradas en Palabras de Vida del Gran Maestro. Yo las copié porque son maravillosas. ¿Eres tú, oh corazón, descuidado, un árbol infructífero en la viña del Señor? Hágase un examen personal ahora. Quédese en silencio por un momento y pregúntese. Hágalo personal. Póngale su nombre. ¿Por cuánto tiempo has recibido sus dones? ¿Por cuánto tiempo hemos sido bendecidos, cuidados tiernamente? ¿Por cuánto tiempo ha velado y esperado Él una retribución de amor? Porque Él la merece. Él merece nuestra retribución de amor. ¿Cuántas veces te conmoviste por la cruz? ¿Cuántas veces escuchaste un sermón, leíste algo y fuiste conmovido por el amor del Señor para darte la vuelta y matarlo? Porque nosotros también matamos profetas y también matamos a Cristo. Porque tenemos a los profetas bien acomodados en el velador. ¿Están vivos o muertos? ¿No tienen efecto? Están muertos. La sangre de Cristo está a nuestro favor. La Biblia dice, para que todo aquel que crea, ¿el evangelio es para todos? Sí. No. Para todo aquel que crea, no es para el que no cree. Para que no cree no funciona. Es para todo aquel que cree, no se pierda y tenga vida eterna. Es importante, necesario, urgente creer. Caso contrario pierde el efecto. Has tomado el nombre de Cristo en lo exterior. Eres un miembro de la iglesia que es tu cuerpo y sin embargo eres consciente de que no tienes ninguna conexión vital con el gran corazón del amor. Es una pregunta. Somos lobos vestidos de ovejas, pero es solo personal. No piense en su hermano. Ay, ya va la santita. Ay, claro. No piense en nadie más. No critique a nadie. No piense en otro. Mírese usted.
y analiza esta verdad desde la perspectiva personal. Porque Dios nos está hablando de manera personal. La corriente de su vida nos fluye a través de ti. Las dulces gracias de su carácter, los frutos del Espíritu no se ven en tu vida. Pregúntese, mi querido hermano, preguntémonos, porque hoy el Señor quiere tocar nuestro corazón. Pero hay esperanza, y yo con esto cierro. Porque Él nos llama. Ese mismo Señor que nos da un año más, ese mismo Dios que dice, espera, no la destruyas, porque todavía puedo obrar en Él. Aquel que no nos ve como un caso perdido, Él nos dice, venid a mí, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca. Y el Señor hoy nos habla con amor. Abramos el corazón y empecemos a buscar una relación trascendente con Dios. No hay un cliché para esto. Y no hay nada más diferente que lo que Dios sabemos. Porque muchos van a decir cuál es la manera de llegar al Señor, qué tengo que hacer. No hay. Buscarlo en su palabra y a través de la oración. Dedicarle un tiempo cada mañana antes de cualquier otro trabajo para consagrarnos a Él. Entonces hablará a nuestro oído y nos dirá, este es el camino, andar por Él. Yo los invito, hermanos queridos, hoy tenemos una hermosa persona, Jennifer, que quiere convertirse en una higuera que sí da fruto, entregando su vida al Señor. Que Dios les bendiga.